Obras póstumas. Allan Kardec. Primera parte. Breves respuestas a los detractores del espiritismo. El derecho de examen y de crítica es un derecho imprescriptible del que el espiritismo no pretende sustraerse, así como no tiene la pretensión de satisfacer a todos. Cada cual es libre de aprobarlo o desaprobarlo, mas para discutirlo es necesario discrepar con conocimiento de causa. Ahora bien, la crítica ha demostrado que ignora sus principios más elementales, le atribuye concepciones ajenas, lo confunde con imitaciones groseras y burlescas, y especialmente con las excentricidades de unos pocos individuos. Muy a menudo, también, la malevolencia lo responsabilizó de actos reprensibles o ridículos, en los que su nombre se vio envuelto de una manera totalmente fortuita, haciendo de ello un arma con el propósito de derribarlo. Antes de imputar a una doctrina un acto reprobable, la razón y la equidad exigen que se examinen si esa doctrina conforma los principios que justifiquen ese acto. Para conocer la parte de responsabilidad que toca al espiritismo en una determinada circunstancia, hay que investigar de buena fe en la fuente misma para saber lo que él condena y aprueba. Todo esto es muy fácil, dado que él no tiene secretos. Sus enseñanzas son para todos y cada cual puede analizarlas con entera libertad. Si los libros condenan, pues de una manera explícita y formal, un acto malo, si ellos solo contienen instrucciones que conducen al bien, significa que el individuo culpable de un hecho delictivo no ha extraído de ellos, en el caso de haberlos leído, las enseñanzas que contienen, o bien no se ha inspirado en ellas. El espiritismo no se solidariza con quienes se dicen espíritas sin serlo, así como la medicina no se responsabiliza por los charlatanes que la explotan, o la religión por los crímenes que se cometen en su nombre. El espiritismo solo reconoce como sus adeptos a quienes ponen en práctica sus enseñanzas, es decir, a quienes se esfuerzan por mejorar moralmente y tratan de vencer sus malas inclinaciones, ser menos orgullosos y egoístas, más dulces, humildes, pacientes, caritativos y moderados, ya que estas son las características del auténtico espírita. El objeto de este breve artículo no es el de refutar todas las falsas aseveraciones dirigidas contra el espiritismo, como tampoco el de probar o desarrollar todos sus principios e incluso menos intentar convertir a quienes profesan ideas contrarias, sino dejar testimonio de lo que es y lo que no es, de lo que aprueba y de lo que rechaza. Sus creencias, sus tendencias y su meta se resumen en las siguientes proposiciones. 1. El elemento espiritual y el elemento material son los dos principios, las dos fuerzas vivas de la naturaleza. Se complementan recíprocamente y actúan incesantemente una sobre la otra,
siendo ambas indispensables para el correcto funcionamiento del mecanismo universal. Por la acción recíproca de estos dos principios, se originan fenómenos inexplicables si son atribuidos a uno solo de ellos. La ciencia propiamente dicha tiene por misión especial el estudio de las leyes de la materia. El espiritismo, en cambio, tiene por objeto el estudio del elemento espiritual en sus relaciones con el elemento material y encuentra en la unión de estos dos principios la razón de una infinidad de hechos hasta hoy inexplicables. El espiritismo se mueve de común acuerdo con la ciencia en lo que respecta a la materia. Admite todas las verdades que ésta constata, pero allí donde se detienen las investigaciones de la ciencia, prosigue el espiritismo las suyas en el campo espiritual. Dos. El elemento espiritual constituye un estado activo de la naturaleza y los fenómenos que con él se relacionan están sujetos a leyes, razón por la cual son tan naturales como los que se originan en la materia. Ciertos fenómenos han sido llamados sobrenaturales solo porque se ignoran las leyes que los rigen. Como consecuencia de ese principio, el espiritismo no admite el carácter milagroso atribuido a ciertos hechos, al mismo tiempo que constata su veracidad y factibilidad. Para él no existen milagros, tomados estos como derogaciones de las leyes naturales, de lo cual se deduce claramente que los espíritas no realizan milagros y que la calificación de taumaturgos que se les aplica es impropia. El conocimiento de las leyes que rigen el principio espiritual se relaciona en forma directa con el problema del pasado y el futuro del hombre. Su vida se limita a la existencia actual. Al ingresar en este mundo, sale de la nada y a ella vuelve al dejarlo. ¿Cómo vivirá y bajo qué condiciones? ¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Por qué está sobre la tierra y por qué sufre? Esas son las preguntas que se hacen todos los hombres porque son de interés capital y porque aún ninguna doctrina las contestó racionalmente. La respuesta espírita, basada sobre hechos, satisface a las exigencias de la lógica y la justicia más rigurosas y es una de las principales causas de la rapidez de su propagación. El espiritismo no es una concepción personal, ni tampoco la resultante de un sistema preconcebido. Es producto de miles de observaciones realizadas en todos los puntos del planeta, convergentes todas en un mismo punto céntrico que las coaligó y coordinó. Todos los principios que lo constituyen sin excepción son conclusiones extraídas de la experiencia. Siempre la experiencia fue anterior a la teoría. Nota al pie de página de Herculano Pires. Esta afirmación de Kardec está comprobada histórica y textualmente. Todos los principios espíritas resultan de la experiencia,
de lo que deviene la naturaleza científica de la doctrina. Richet, el fisiólogo francés, Premio Nobel de 1913, reconoce ese hecho y loa por eso a Kardec en su tratado de metapsíquica. El espiritismo, desde sus comienzos, echó raíces por todas partes. La historia no ofrece ningún otro ejemplo de doctrina filosófica o religiosa que en solo 10 años haya reunido tanta cantidad de adeptos, sin que para ello haya recurrido, para darse a conocer, a ninguno de los medios vulgarmente en uso. Se propaga por sí mismo y por las simpatías que halló a su paso. Un hecho no menos significativo es que la doctrina no surgió en ningún país en las clases bajas de la sociedad. Siempre se propagó de arriba hacia abajo. Aún hoy, sus adeptos iletrados son una ínfima minoría. Nota al pie de página. El Brasil es un ejemplo de esto. Los primeros grupos espíritas surgieron en Salvador, Bahía y en Río de Janeiro, integrados por intelectuales. Dado que el espiritismo es una doctrina, exige estudios y los libros fundamentales del espiritismo venían de Francia escritos en francés. Los que niegan este hecho lo hacen por ignorancia, por confundir al espiritismo con las formas populares de sincretismo religioso, como la macumba, la umbanda, etc. El espiritismo se propagó en forma creciente a pesar de todo lo que se hizo por dificultarle el paso y desnaturalizar su carácter con el fin de desacreditarlo ante la opinión pública. Todo lo que se hizo para perjudicar a la doctrina la favoreció, ayudó a que la gente la conociese. Cuanto más se la criticó y ridiculizó, más curiosidad despertó. Como con el examen solo podía ganar, resultó que sus enemigos se convirtieron en ardientes propagadores sin quererlo. Si las diatribas que le ocasionaron perjuicio alguno se debió a que él, al estudiarla, se supo con certeza que era completamente distinta a como se la había presentado. En las luchas que debió sostener, mostró su moderación. Nunca se valió de represalias ni injurió a nadie. El espiritismo es una doctrina filosófica que provoca consecuencias religiosas, como toda filosofía espiritualista. Por ello tiene relación con las bases fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma y la vida futura, pero no es una religión constituida porque no tiene ritos, culto ni templos, y porque entre sus adeptos ninguno es considerado pastor u obispo. Tales calificaciones son pura invención de la crítica malintencionada. Es espírita quien simpatiza con los principios de la doctrina y ajusta su conducta a ella. El espiritismo es una opinión, como otra cualquiera, que todos tienen el derecho de profesar, como se tiene el derecho de ser judío, católico, protestante, fourierista, sansimoniano, volteriano, cartesiano, deísta y hasta materialista. El espiritismo proclama la libertad de conciencia
como un derecho natural, y tal derecho lo reclama para sus adeptos como para todo el mundo. Respeta a todas las convicciones sinceras y pide para sí la reciprocidad. De la libertad de conciencia surge el derecho al libre examen en materia de fe. El espiritismo combate el principio de la fe ciega porque obliga al hombre a abdicar de su juicio, razón por la cual sostiene que toda fe impuesta carece de raíces. Es por ello que afirma: solo es inquebrantable aquella fe que pueda mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Consecuentemente, con esos principios, el espiritismo no se impone a nadie, desea ser aceptado libremente y por convicción, expone sus doctrinas y recibe a los que llegan a él voluntariamente. No intenta que nadie cambie sus creencias religiosas, no se dirige a quienes tienen su fe y ella les basta, sino a aquellos otros que, no estando satisfechos con lo que poseen, buscan algo mejor.